cárnica. Los filósofos griegos que sentaron las bases de la ética pues eran vegetarianos, Pitágoras, toda esta gente, ¿no? Y así lo preconizaban a sus discípulos. Los grandes avatares de la humanidad, Buda, Cristo, etc., eran vegetarianos, según los escritos apócrifos, que no es lo que leen a la Biblia. Actualmente, por motivos éticos, de salud, económicos y medioambientales, cada vez más gente adopta una alimentación basada en vegetales. Hay pruebas científicas que nos indican que el hombre es más herbívoro que omnívoro. Para la ciencia oficial el hombre es omnívoro, come de todo. Pero hay una realidad que lo comprueba la anatomía comparada, que son estas que ven aquí. Los colmillos humanos son pequeños, no como los carníceros que son grandes para desgarrar. La mandíbula puede realizar todo tipo de movimientos como los herbívoros. Los carnívoros solamente hacen este movimiento, nosotros hacemos muchos más. La saliva de los humanos es de reacción alcalina, como la de los herbívoros, y la de los carnívoros es reacción ácida. El aparato digestivo del ser humano se parece más al de los herbívoros que al de los carnívoros. No es tan largo como el de los bóvidos, ni tan corto como los carnívoros. La carne del aparato digestivo humano. Ya os adelanto que está dotado para digerirla perfectamente, ¿no? Y una vez atacada por el jugo gástrico e intestinal, pasa al colon, donde existe la posibilidad de producir putrefacción, sobre todo en el caso de estreñimiento y tránsito intestinal lento. Esto de la putrefacción trae problemas para la salud. Los restos liberan en el intestino sustancias como la cadaverina, el indol, el escatol y otras muchas más. Están involucradas en la producción de varios tipos de anomalías, enfermedades, trastornos, como jaquecas, alergias, erupción de la piel, etcétera, etcétera. Los platos de tipo vegetariano no tienen nada que envidiar a los que se hacen con carnes y todo este tipo de alimentos animales. Bueno, aquí unas hamburguesas de tipo vegetariano, hechas con soja, cereales. El ser humano actual es el resultado de la adaptación durante miles de años al medio en el que se desenvolvió. Debido a la gran capacidad de adaptación del aparato digestivo humano, es posible comer gran variedad de alimentos de diferente naturaleza. Es por ello que los científicos dicen que el hombre, el ser humano, es omnívoro, come de todo. Pero ya hemos dicho antes que se asemeja más a los herbívoros que a los carnívoros. Veis aquí esta viñeta en clave de humor. No comes carne, seguro que te falta proteína si tiene un volumen importante, ¿no? Inconvenientes de la alimentación cárnica. Bueno, pues uno de ellos que aquí en Occidente no sucede es la contaminación bacteriana, parasitaria, etc. La triquina, lógicamente se toman las medidas para que no suceda, los veterinarios, las matanzas, etc. Pero lo que viene a continuación sí que es una realidad, la ganadería intensiva. El uso el próximo día os diré la cantidad de cabezas de ganado, de gallinas, de pollos, de ovejas, de cabras que tocamos cada ser humano en la tierra. Y es alarmante la situación. Se utilizan piensos compuestos, todo destinado a que el animal engorde antes y en menos tiempo. Antibióticos, si no dan antibióticos, produce menos carne. Pues antibióticos. Hormonas, lo mismo, hormona de crecimiento. En vez de desarrollarse en 3 años, se desarrolla en 6 meses. Pero claro, todo esto no lo comemos, pues lo comen los que toman la carne, ¿no? La carne tiene también grasa oculta. Y la grasa de la carne es grasa saturada, que es la que perjudica a la salud. Favorece la arterioesclerosis y sus secuelas como el infarto de miocardio, el ictus, la claudicación intermitente, etc. La carne posee colesterol que es exclusivo del reino animal, no hay colesterol en el reino vegetal. Los mariscos, la nata, huevos, es rico en colesterol. Y luego, dependiendo del tipo de arte culinaria que se emplee, pues puede añadir riesgos a la carne.
carne a la brasa, ahumados, encurtidos, etc. Los productos que los compuestos cancerígenos que se producen al tratar la carne son estos que vemos aquí, el benzopireno. Ya desde los años 70 se conoce su efecto cancerígeno. Se forma en la carne a la brasa, barbacoas, ahora que está de moda el chalet, barbacoa y tal y cual. Aunque si de tal en tal no pasa nada, si lo tomas con mucha frecuencia, a lo mejor sí se va a ver. De forma que un kilo de bistec, de un bistec, hay tanto benzopireno como 600 cigarrillos encendidos. Produce cáncer de estómago y leucemia, que se sepa. El metilcolantreno también es cancerígeno y se forma cuando se fríe o asa la carne. Y su efecto es sumatorio a la hora de ocasionar cáncer. Esto es muy bien conocido hace muchos años y lo conocen todos los médicos, ¿no? Las nitrosaminas también son cancerígenas y se forman en el estómago al tomar embutidos, que los embutidos tienen nitratos para conservar el color rojo, porque si no, no se vende bien, y además para evitar que le entre el botulismo. Pero claro, los nitratos en el estómago reaccionan con el clorhídrico y algunos aminoácidos de las bacterias y producen nitrosaminas que son cancerígenas. Y está involucrado en el cáncer de estómago. La dieta vegetariana sobre todo es preventiva. El que adopta una dieta vegetariana pues tiene mejor salud, más longevidad, etcétera, etcétera. La adopción de un estilo de vida saludable supone enfermar menos y por lo tanto menor uso del sistema sanitario, cosa que no es de despreciar. El sistema sanitario actual español no puede atender con los recursos existentes a todos los demandantes, hablo de España. Y sería deseable una prevención basada en la alimentación, con predominio de vegetales, y una potenciación de la agricultura respetuosa con el medio ambiente. A comienzos de los 80 fui yo presidente de la sociedad vegetariana que había en Valladolid por entonces, y era curioso porque hice algún estudio entre los socios y noté que se hacía mucho menos uso del sistema sanitario, o sea que prácticamente no iban al médico. Si hacemos extensión al resto de la población que adoptara este sistema, a lo mejor sobraba la mayor parte de los hospitales y centros de salud y el resto de médicos. Bueno, aquí una campaña que hicieron en Barcelona de las Ramblas, que decían que los dos ecologistas simularon hacer el amor en las Ramblas de Barcelona para apoyar la dieta vegetariana. Los vegetarianos son mejores amantes. Bueno, es una anécdota. Vegetarianismo y salud, que es el tema que nos trae. Además de la alimentación, el vegetarianismo como estilo de vida preconiza el contacto con la naturaleza y sus agentes, el ejercicio físico, el descanso adecuado, la abstención de sustancias tóxicas y una disposición mental positiva. Es por tanto un sistema integral que facilita una buena salud, con lo que se emplea menos el sistema sanitario, como dije antes. Pero, claro, también hay que añadirle una dimensión espiritual, porque no todo va a ser solo lo tangible, también está lo intangible. Que de alguna forma encuadra con el tema que di hace una semana. Bueno, pues ya empezamos un poco a ver qué enfermedades se previenen con el vegetarianismo o qué enfermedades son mucho menos frecuentes con el vegetarianismo. Los periódicos que recibimos los médicos a diario, pues de vez en cuando, con mucha frecuencia y cada vez más frecuencia, pues salen noticias como esta, ¿no? Se hacen estudios y se publican. Los estudios son muy costosos, muy laboriosos, pero se hacen estudios. Y tiene menos riesgo cardiovascular el que adopta un tipo de vida de tipo vegetariano. La cardiopatía isquémica se llama también enfermedad coronaria y es la primera causa de muerte en los países occidentales, según los partes de defunción. Dentro de 7 años, de 8 o de 6, de 7, pasará a ser la primera causa de muerte en el mundo, en todo el mundo, no solamente Occidente, ojo. Y guarda una relación directa con el colesterol, que se aporta exclusivamente con alimentos de origen animal. Los triglicéridos, que es un tipo de grasa que también aportamos con la dieta, también están involucrados en la cardiopatía isquémica cuando están elevados. Se ha encontrado una concentración de colesterol relativamente baja en vegetarianos de distintas partes del mundo. La enfermedad coronaria está linealmente relacionada con el aumento de la presión sanguínea sistólica y diastólica.
Tenemos aquí algún artículo que he recogido en los últimos años. La arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, está causada básicamente por el aumento del colesterol, en la revista Heart. La hipertensión arterial también tiene que ver, y los principales factores determinantes de la tensión alta con respecto a las dietas son la obesidad, el consumo de alcohol, un alto consumo de sodio y un bajo consumo de potasio. Algunos estudios han encontrado que los vegetarianos tienen una tensión arterial más baja. Sin embargo, los estudios también han recogido que las dietas vegetarianas por sí no previenen la hipertensión arterial. La dieta con efecto hipotensor disminuye el riesgo de ictus. Es la dieta DAS, que es prácticamente una dieta vegetariana, que es la que se preconiza ahora como precursora de salud. Los factores sanguíneos también tienen su importancia, ya que la mayor parte de los infartos están causados por trombosis coronaria. El mecanismo de producción de infarto es más frecuente la trombosis coronaria, infarto de miocardio, de cardíaco. Y los factores dietéticos influyen en la hemostasia, o sea, la capacidad de la sangre de poderse coagular. Y aquí destacan los ácidos grasos de la serie omega 3, que a todo el mundo les suena porque les anuncian por la televisión, que están presentes en pescados azules y semillas como las nueces y el lino. Hay cientos o miles de estudios que relacionan el beneficio que tiene tomar ácidos grasos de la serie omega 3 en la prevención del infarto miocardio. La diabetes o la intolerancia a la glucosa, pues estas personas tienen mucho riesgo de padecer enfermedad coronaria. Las dietas vegetarianas occidentales reducen la incidencia de la intolerancia a la glucosa y a la diabetes. Posiblemente se debe a la ingesta de alimentos con un índice glucémico bajo. Es un parámetro que manejamos, el índice glucémico, que nos indica de alguna forma si se absorbe de forma muy rápida, muy lenta, un hidrato de carbono. Índice glucémico muy bajo, pues los hidratos de carbono mixtos, tipo pan integral, rápido el azúcar, enseguida se absorbe, pega un pico de insulina y baja. Y que estos picos de insulina rápidos pues no interesa al organismo porque termina agotando el páncreas y por eso hay tanto diabetes, entre otras cosas. De forma que, bueno, diabesidad es la mezcla de diabetes con obesidad, que como cada vez se ve con más frecuencia, este término no se emplea en medicina, pero lo ha puesto un poco entre comillas para ver que es una plaga de este siglo. Es decir, en España hay no sé cuántos millones de obesos y de diabéticos, 3 o 4 millones de diabéticos, de obesos y más. Claro, esto es una bomba de relojería porque predispone a muchas enfermedades. La obesidad tiene muchos efectos sobre el metabolismo y algunos de estos tienden a aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. La obesidad aumenta el colesterol total, disminuye el colesterol bueno, el HDL colesterol, que hay que tenerle alto porque es protector, eleva la tensión arterial e induce la intolerancia a la glucosa. Es uno de los primeros pasos para ser diabético. Numerosos estudios han mostrado que los vegetarianos son de media más delgados que los no vegetarianos, además que el veganismo. Sin embargo, si ves a un McDonald's, pues niños con obesidad ya estamos viendo hace muchos años. Esto es, ser obeso de pequeño significa ser enfermo antes de los 30 años. El tabaco también influye. Fumar es una de las causas fundamentales de la enfermedad coronaria y el riesgo está relacionado linealmente con la cantidad de enfermedad. Además, el tabaco pues más posibilidad de padecer un infarto miocardio, aunque son factores sumatorios. Según los estudios realizados, los vegetarianos tienen una tendencia a fumar mucho más baja que el resto de la población. Hay vegetarianos que fuman. La excusa que más he oído es que como es vegetal, pues también, ¿no? Eso estoy pensando yo. Ya sabéis que el hombre siempre busca excusas para todo, ¿no? El alcohol también influye. Las tasas de enfermedad coronaria se encuentran alrededor de un 30% más bajas entre los consumidores moderados de alcohol. Consumidores moderados de alcohol, que los que no beben alcohol. O sea que no es tan malo beber alcohol moderadamente. Hay varias opiniones. En Europa es bueno, en Estados Unidos es malo. En el
Islam no se bebe, en fin, según vayas hay una opinión. Pero según este párrafo... Se han hecho estudios y esto es una estadística, es estadístico todo. Las estadísticas a veces se equivocan, claro. Por diversos motivos. El alcohol eleva el colesterol bueno, que hay que tener alto para que nos proteja el corazón. Y reduce el fibrinógeno, que es el que interviene para producir el trombo que nos puede producir un infarto. El alcohol en principio moderado podría ser admisible. Aquí en España, si perseguimos el alcohol, se va al paro media España, porque está todo plantado de vides, ¿no? Hay vinos incluso ecológicos, ¿verdad? Que hay incluso esquivaluz. Y anticancerígenas. Tiene el resveratrol, sí, que está muy estudiado. Hay, hay una carrera que es la enología, o sea, cuando decir esto ya... Si alguien quiere beber algo, se lo dice a Siro y os sirve refrescos, ¿eh? También da buena salud. El ejercicio físico también es muy importante. La actividad física reduce el riesgo de enfermedad coronaria. Esto se sabe hace ya muchos años. En los años 50 nadie hacía ejercicio físico porque no había estudios. Y según los estudios realizados con vegetarianos occidentales, se ha visto que hacen más ejercicio que los no vegetarianos. Entonces, hacer ejercicio es una buena cuestión a todas las edades. Alimentación más ejercicio, pues mejor salud. ¿Y qué decir de los antioxidantes, que también hacen bastante publicidad por los medios de comunicación, ¿no? Pues pueden proteger de la enfermedad coronaria al impedir la oxidación del LDL colesterol, que es el colesterol malo. El LDL colesterol, cuando se oxida, pues favorece la placa de ateroma, que se nos llene de grasa las arterias y se tape. Las dietas vegetarianas son más ricas en caroteno, vitamina C y vitamina E que las no vegetarianas. Luego os ponemos al final una serie de pinchos con vitaminas, vamos, con frutos secos y tal, que va a indicar lo que tiene, vitaminas que tiene cada uno. Es gratuito todo, por cierto, Las dietas vegetarianas no aportan todo el selenio que precisamos. Ojo, hay algún inconveniente, aunque varía según el terreno de cultivo. Habitualmente el selenio se aporta por el reino animal, carnes sobre todo, ¿no? Pero si el terreno es pobre en selenio, pues los vegetales que se plantan pues no tienen mucho selenio. A lo mejor hay que suplementar, eso lo detectamos nosotros haciendo una analítica. Vemos aquí la rueda de los alimentos antioxidantes, desde el aceite de oliva. Una pregunta que quería hacer sobre el selenio. Que no sé por qué he leído en algún sitio que hay mucha existencia de selenio en los terrenos en general, Sí, es cierto. en los alimentos, incluso en los vegetales. De hecho, un tal Boissin en los años 60 escribió el libro Tierra. Tenía 3 palabras. Era tierra, animales y cáncer. Es decir, la vaca va a estar en un terreno con selenio, se come la vaca, poco selenio, y luego la persona desarrolla cáncer. Es un antioxidante que de alguna forma interviene en los procesos protectores del organismo contra el cáncer, y si está disminuido, pues estamos más deficientes, tenemos más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Esto consiste en detectarlo y ponerlo en solución. Bueno, que muchos alimentos que tomamos con frecuencia, café tiene antioxidantes, el té tiene antioxidantes, el colacao tiene antioxidantes, las legumbres, aceite de oliva, las frutas, por supuesto, las hortalizas. Ácidos grasos omega 3 de cadena larga, ya hemos hablado de ellos, abundan en pescados grasos. Únicamente que los pescados sabéis que absorben lo que hay en el mar. Tiramos toda la porquería al mar, todos los pescados cogen la porquería y lo comemos nosotros. Por ejemplo, el atún, mercurio, tiene altas concentraciones de mercurio y el atún. El mercurio es neurotóxico, hay muchísimas enfermedades neurodegenerativas actualmente. Alzheimer, Parkinson, etc. Los ácidos grasos de la serie omega 3, como he dicho hace un rato, previenen la enfermedad coronaria, que es la primera causa de muerte en el mundo occidental y dentro de 7 años en todo el mundo, incluido en el tercer mundo. Estos grasos son el ácido eicosapentanoico, que le llaman EPA, está traducido al revés, porque viene en inglés, y el ácido docosahexaenoico. El ácido linolénico es de procedencia vegetal y produce en el organismo estos dos ácidos grasos.
Reducen la tendencia trombótica debido a la inhibición de la producción de tromboxano a partir del ácido araquidónico. Las carnes son ricas en ácido araquidónico, que es el que predispone a los trombos. Posee un efecto antiarrítmico sobre el miocardio, además. Un efecto beneficioso. Los ácidos grasos de la serie omega 3. Se toman en Occidente pocos ácidos grasos de la serie omega 3. Muy pocos. Y está en el reino animal y vegetal, pescados y también, como dijimos, en aceites como el del lino. En las nueces hay ácido linolénico, que luego se transforma en el organismo en EPA y DHA. El aceite de oliva muy importante, dieta mediterránea. Los compuestos fenólicos pues explicaban los beneficios cardiovasculares de la dieta mediterránea. Esto está publicado en Diario Médico también. Tienen que venir de la Facultad de Medicina del Monte Sinai de Nueva York para decírnoslo, cuando aquí en España pues somos productores de este ácido. Dieta y cáncer. Hemos hablado de enfermedades cardiovasculares. Según el estudio que se hizo en el año 81, del 32 al 35% de las muertes por cáncer son atribuibles a factores dietéticos. Yo por estos años, recién terminada la carrera, intenté hacer la tesis doctoral sobre dieta y cáncer, pero no hubo gente competente para que me la pudiera llevar y después de varios meses lo tuve que dejar e irme a Madrid. Según los estudios realizados, los vegetarianos tienen un riesgo más bajo de padecer o morir de cáncer que los no vegetarianos. No se sabe si es debido a los hábitos alimentarios o a algún otro hábito de vida. ¿Ves? Las investigaciones no siempre llevan a buen puerto, es decir, no siempre se averigua lo que se intentaba descubrir. Y constituyen un factor de protección los regímenes dietéticos ricos en frutas y verduras. Esto sí que se sabe bien. El cáncer de colon es una epidemia. Constituye una epidemia que al día de hoy no ha sido posible parar. Todos los días se extirpa el cáncer de colon, todos los días mueren cientos de personas de cáncer de colon en todos los hospitales de Europa y del mundo occidental. En el tercer mundo es prácticamente inexistente, por varios motivos que luego podemos analizar. Y está relacionado con la genética, algunos tienen componente genético, pero la mayoría no, y por supuesto la alimentación. Y aumenta el riesgo de padecerlo con el consumo de carne roja. Tiene un papel protector la fibra dietética desde que lo descubrió Burkitt en África, pesando las heces de los nativos de África y pesando las heces de los occidentales. Pesaban mucho más las heces de los nativos de África porque tenían mucha fibra dietética. Y desde entonces empecé a investigar con la fibra dietética y es la línea que había querido seguir yo, como me acabo de contar hace un rato. Hay publicaciones todos los días sobre esto, ¿no? La carne roja es un factor de riesgo de cáncer de colon. Vienen aquí investigadores que se encargan de estos estudios. El cáncer de vejiga también está asociado al consumo de carne. Lo tienen que decir hasta los animales que tenemos que comer más frutas. El cáncer de páncreas es muy frecuente también y no tiene solución. Te le diagnostican hoy y en 3 meses estás enterrado. El riesgo de padecerlo disminuye al aumentar el consumo de alimentos que se encuentran habitualmente en la dieta vegetariana. Tiene un papel protector la fibra dietética. La soja es una leguminosa que se ha puesto de moda, aunque la venimos preconizando hace 40 años, desde los años 70, que empezamos a informarnos de sus beneficios. Desgraciadamente, la mayor parte de la soja la toman los animales, en los piensos, cuando es una excepción en el mundo alimenticio por la cantidad de nutrientes, sobre todo proteínas que aporta, y grasas buenas. Hay varios productos que tienen soja, como el tofu, el tempeh, la proteína de soja. Posee un débil efecto estrogénico. Los estrógenos son una hormona que tenemos hombres y mujeres, pero desempeña un papel más neto en las mujeres, en el ciclo menstrual. Y hay receptores a los estrógenos en varias partes del organismo, y es lo que hace que se modifique el cuerpo de la mujer todos los meses, por ejemplo, ¿no? Entonces estos receptores estrogénicos, pues ahí van las isoflavonas de la soja y hacen sus beneficios, sobre todo a partir de la posmenopausia. Aunque son mucho menos potentes que los estrógenos naturales, pero de alguna forma también actúan a cierto nivel.
Con lo cual, según los estudios que se han hecho, el consumo de soja reduce el cáncer de mama un 20 a un 60% en mujeres antes de la menopausia. El cáncer de próstata, que es en varones, pues no se ha visto que esté asociado al consumo de frutas y hortalizas. Y como se ha visto, pues lo pongo aquí. No se sabe por qué pasa el cáncer de próstata al día de hoy. En la revista de Corazón a veces viene también algún artículo sobre la dieta vegetariana. Algunos son flexibles, de vez en cuando toman pescado o carne, ¿no? El riesgo de sufrir un cáncer de colon que tienen los carnívoros es 300 veces mayor. Otro grupo de enfermedades son las enfermedades crónicas. Las dietas vegetarianas, relativamente no refinadas, pueden proporcionar protección contra las enfermedades crónicas. Los países industrializados se enfrentan con el problema del exceso de consumo de calorías y de grasas saturadas, que llevan a un aumento de la incidencia de enfermedades crónicas degenerativas como la osteoporosis, la diabetes o los trastornos neurológicos. La carne tiene una reacción ácida en el organismo, son aminoácidos. Luego, cuando se desintegra, la reacción ácida pues la tiene que neutralizar el organismo de alguna forma. Los que toman mucha carne tienen que estar continuamente sus mecanismos neutralizadores de la acidez funcionando. Y muchos de estos mecanismos están en el hueso, salen del hueso para neutralizar el ácido. Y un día más otro, más un mes, más un año, te descalcificas, sobre todo si eres mujer, después de la menopausia. Existe entonces una fuerte relación entre el consumo de proteína animal y la incidencia de fractura de cadera. Esto han hecho muchos estudios y han llegado a esta conclusión. Las isoflavonas de la soja son eficaces en el mantenimiento de la salud ósea en mujeres posmenopáusicas. Mujeres posmenopáusicas, hablamos de varones. ¿Por qué? Porque ya no produce estrógeno la mujer y se los aportamos. Con lo cual, mantenemos un poco la salud ósea. Y de la piel, y del cerebro, y de las mucosas, aparte, como beneficio. Aquí vemos una pirámide de la alimentación, lo que hay que consumir más y lo que hay que consumir menos, que son las grasas. La diabetes mellitus hay de tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que es hasta los 30 años y habitualmente juvenil, y la tipo 2 es ya cuando es en edad adulta, en general, ¿no? En particular hay 15 tipos de diabetes. Su aparición se favorece por el exceso de alimentación. La obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. La dieta vegetariana puede reducir el riesgo de padecer diabetes mellitus. Una ensalada con cebolla, etc. Rica en antioxidantes. Es comer con colores, ¿no? Que se ha puesto de moda. Los cereales integrales son muy interesantes su consumo, ya que modula el índice glucémico. Se absorben más lentamente y no hay esos picos de insulina que terminan agotando el páncreas. Ralentiza la digestión y la absorción de los hidratos de carbono, con lo cual también beneficia al páncreas. Disminuye la glucosa postprandial en sangre. Cuando comemos algo, sobre todo si es muy dulce, nos pega una subida a la glucosa tremenda postprandial después de comer, ¿no? Pues esto lo hace mucho más suave, con lo cual estamos en las mismas. No hay un gran estímulo del páncreas para que le agote. Y disminuye la respuesta a la insulina. La fibra es muy importante. Aquí hay algunos alimentos que tienen fibra dietética, pan integral, verduras, frutas. Vemos aquí que hay panes que tienen semillas de lino, de centeno, semillas de varias, ¿no? De sésamo, etc. Las carnes rojas también pueden elevar el riesgo de artritis, un poco por el mismo fenómeno de acidificación del organismo, ¿no? Hay estudios que, sobre todo la artritis reumatoide, todo publicado en revistas internacionales, Arthritis and Rheumatiz. Dieta y demencia. Las dietas vegetarianas ricas en antioxidantes pueden conferir protección contra los radicales libres y reducir el riesgo de demencia en personas mayores. Continuamente en nuestro organismo se están formando radicales libres, producto del metabolismo. Y hay unos mecanismos que los contrarrestan, las peroxidasas, etcétera, las catalasas, unos enzimas que los contrarrestan, que van disminuyendo conforme somos mayores.
Pero los antioxidantes también les neutralizan los radicales libres. Luego hay que tomar muchos antioxidantes, que es lo que tienen frutas y verduras. Todo lo que tiene color tiene antioxidantes. El selenio también es antioxidante.